Y tenemos tono mixto hoy en Wall Street. Bueno, el único que está en negativo en estos momentos es el Nasdaq 100, aunque cada vez cae con menos fuerza, 0,26% en estos momentos. El Standard & Poor's 500, 0,27% arriba, mientras que el Dow Jones de Industriales es el que más repunta en estos momentos, un 0,70%. De todas formas, estamos viendo una jornada que prosigue con bastante tranquilidad, tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. Y saludamos a continuación a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes, Mónica. Pablo, ¿cómo estás viendo la sesión, estos primeros compases en Wall Street? Bueno, muy tranquila y sobre todo después de ver el dato del PIB de Estados Unidos, que cumple un poco con ese 6,4% trimestral, pues tranquilo y además volviendo a coger fuerza con los sectores más procíclicos. Lo estamos viendo en el Stock 600 europeo y lo estamos viendo también en Estados Unidos con subidas importantes. Al final, Marta, seguimos hablando de lo mismo. El tapering, la retirada paulatina de las medidas monetarias expansivas y la reflection, es decir, si la subida va a ser más o menos transitoria de la inflación. Y yo siempre digo que esto es una dicotomía, porque si baja la inflación, quizás haya menos crecimiento. Si se mantiene al alza la inflación, quizás se adelante el tapering, con lo cual nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Pero con un crecimiento del 6,4%, como comentábamos en Estados Unidos, y con una inflación del 4,2% que tuvimos en abril, pues la verdad es que las cosas se están tensando un poco, ¿no? Entonces, bueno, nuestra apuesta ha seguido estando por la renta variable, por los bancos, por metales y minas, por lujo, por materiales de construcción que están funcionando muy bien, aunque hemos tenido unas sesiones un poquito más tensas para los sectores procíclicos. Otra vez con estos buenos datos de crecimiento volvemos a cargar las pilas y la clave o el riesgo, desde mi punto de vista, sigue estando en los bonos y en los criptoactivos, pero desde luego los bonos, que también se han tomado prácticamente 2-3 sesiones de subidas de precios, no pensamos que sea la tendencia. La tendencia va a ser caídas de precios de los bonos, como estamos ya viendo hoy en los mercados internacionales. El Bund está en menos 0,176%, el T-Bond a 1,61%, y la tendencia es que se mantenga la subida de rentabilidades y la caída de los precios de los bonos. Bien comentabas, Pablo, uno de los datos macroeconómicos que conocíamos hoy, ese PIB con un 6,4% en el primer trimestre, se mantiene sin cambios esa segunda lectura, pero sí que, bueno, estamos viendo hoy otros datos, como todos los jueves, esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, 406.000 en la última semana. Estamos viendo, si lo vemos en gráfico, realmente cómo estamos poco a poco, aunque ya es algo más lento ese progreso, pero sí que poco a poco están disminuyendo. Recordemos cuando totalizábamos los 6 millones en una semana de repente en el peor momento de la pandemia, y de alguna forma el mercado ya empieza a recogerlo de forma positiva. ¿Hasta qué punto ya podemos empezar a hablar de cierta recuperación en el mercado laboral estadounidense? Bueno, yo creo que ya podemos hablar. Es decir, la tendencia, como bien has explicado, es de mejoría. Las menores tasas de peticiones de subsidios por desempleo son positivas. Se muestra tanto en crecimiento del PIB como en menor desempleo. Y, insisto, el riesgo está en que la Fed, por contra, respecto al Banco Central Europeo, sí vigila esas tasas de empleo, con lo cual lo que estamos viendo es la curva de Phillips, es decir, el problema está llegando en cómo hacemos el balance entre la inflación y el desempleo. Entonces, bueno, yo espero que ya he escuchado algún macro que empieza a hablar de ese fenómeno muy negativo para la economía de stagflation, de estanflación, paro, estancamiento, inflación, que no lo prevemos en Divacons Alpha Value, porque tenemos crecimiento. Es verdad que podíamos tener un recrudecimiento del desempleo cuando se desactiven esas medidas tanto fiscales como monetarias. Puede haber un shock en los mercados, pero pensamos que es momento de hacerlo. Con estas tasas de crecimiento no está justificado que los tipos sigan al cero de forma perenne, ¿no? Y yo creo que el debate es ese, y ese debate será positivo. A nuestro punto de vista es que el crecimiento debería ir a más en el segundo semestre, y lo único es que no se nos escapa la inflación, pero no hay que panicar. Si la inflación sube y tenemos que subir los tipos, o los tipos largos, que ya lo están haciendo, eso es el juego de la economía y eso es bastante razonable y positivo para todos. Nuestra previsión, como bien apuntabas, es que el desempleo siga retrocediendo en Estados Unidos, aunque es cierto que hemos tenido un pequeño bache, tanto en Estados Unidos como en Europa, que hemos tenido en Europa mucho más claro, ¿no? Un trimestre yo diría que
de stand-by, ¿no? Es decir, hemos tenido unos confinamientos que se han alargado más de lo previsto, pero la verdad es que las vacunaciones ya están cogiendo carrerilla, ¿no? Yo creo que el verano, por lo menos para el mes de agosto, podremos estar algo más tranquilos y esa recuperación procíclica va a continuar en el segundo semestre. Pablo, ya pasando a la renta variable, hay un protagonista indiscutible, bueno, dos en Estados Unidos, pero es que, claro, la noticia por excelencia era Amazon, ¿no? Al conocer que Jeff Bezos va a dejar de ser el consejero delegado de la compañía a partir del 5 de julio. Además, lo hace también con cierta, ¿cómo decirlo?, melancolía o un poco mirando al pasado, porque fue un 5 de julio de 1994 cuando creaba ya oficialmente Amazon, cuando ya despegaba la compañía, empezaba su andadura, que no era ni mucho menos el gigante del e-commerce que conocemos hoy en día, que bueno, siempre decimos Raquel y yo que es un pulpo, ¿no? Porque al final tiene tantos tentáculos y está en tantos sectores a la vez que ya estamos hablando de una sombra alargadísima, la de Amazon. ¿Qué puede suponer de cara a el futuro modelo de negocio de la compañía el hecho de que ya no sea Jeff Bezos la cara más visible? Ha dejado muy claro que sí que va a seguir presente en la toma de decisiones, pero bueno, quiere dedicarse a otros proyectos más filantrópicos. Tenemos que recordar que tiene otras compañías, ¿no? Tenemos a Blue Origin con todo el tema de la carrera espacial, junto con la rivalidad de Elon Musk con SpaceX. Recordemos que también Jeff Bezos posee el Washington Post, también todo un rotativo de referencia en Estados Unidos. ¿Qué puede suponer para Amazon? Bueno, yo creo que hemos visto en otras grandes compañías como Bill Gates, como otros grandes mandatarios, que es verdad que tienen un peso específico, pero bueno, no dejan de estar en contacto con la compañía y las compañías están bien estructuradas. Hablamos de, como bien has comentado, un pulpo, una enorme compañía que vendía en su momento libros y ahora pues es la mayor compañía de comercio electrónico. Entonces yo creo que no va a haber tanto. Incluso hemos tenido alguna operación. Ha sido la segunda operación más importante, la compra de Metro-Goldwyn-Mayer después de Whole Foods en 2017. Entonces la compañía sigue creciendo, sigue teniendo inercia. Lo ha hecho especialmente bien en momentos muy complicados de la pandemia y también post-pandemia. Yo creo que hay que dejarle, entre comillas, descansar un poco. Lo que pasa es un poco el mismo estilo de Bill Gates, ¿no? Que después no es que se quede parado, sino que van a seguir haciendo un montón de cosas, estas personalidades que son tan importantes para el desarrollo de la economía. En Estados Unidos lo hacen de una forma extraordinariamente bien y la sucesión no es como en Indra, sino que las cosas se hacen bien, se hacen con tiento y consideramos que ha llegado el momento y chapó, porque es una compañía que nos encanta y que tenemos en cartera. Y Pablo, otra de las compañías protagonistas, ya mirando a los resultados empresariales, es Nvidia, toda una gigante también de los semiconductores. Algo curioso dentro de los resultados ha sido el aumento de compras de chips, pero específicamente para el minado de criptomonedas, que sí que es cierto que bueno, es una partida a la que los inversores estaban mirando muy de cerca, aunque también con cierto temor, con cierto recelo, porque al final es un tipo de ventas que pueden ser tan volátiles como los movimientos de las criptomonedas. Si las criptomonedas se suben, probablemente veamos mayor demanda de este tipo de chips, porque al final se va a querer aumentar el minado, pero si las criptomonedas de alguna forma descienden, pues también esas ventas pueden ir en sintonía. Más allá de esto, evidentemente Nvidia ha sido una de las grandes beneficiadas de la pandemia, han vendido muchísimos más chips para la parte de videojuegos, ¿no? Toda esa parte del ocio en casa pues ha tenido un impulso muy importante para la compañía. ¿Qué podemos decir en el caso concreto de Nvidia, en el caso de este modelo de negocio que va más anexo a la evolución de las criptomonedas y sobre todo dentro del marco, del contexto actual en el que nos encontramos, de una crisis, de una escasez global en los semiconductores? Bueno, en el caso de Nvidia, estás preguntándome, Amazon y Nvidia son dos compañías que tenemos en los fondos. De hecho, es una empresa de software, digamos, gráfico tridimensional, que además tiene unas divisiones que lo han hecho bien todas. Publicaba ayer tras el cierre las cifras, como comentabas, del primer trimestre fiscal. En Data Center publicaron mejor de lo previsto, en Gaming, pero también en Professional Visualization y en Automotive también dieron cifras mejores de lo previsto y con unos márgenes extraordinarios, 66,2%, superando expectativas, y además dieron unas muy buenas expectativas para el segundo trimestre fiscal, con lo cual creciendo en ventas un 84% que se puede esperar. Respecto a las cripto, bueno, es que estamos hablando de, digamos, de una demanda que no es tan
relevante si lo hablamos en el conjunto de todos, incluso para otras compañías más específicas de semiconductores como esta One Semiconductor, que es de las líderes. Ojo, porque en tema de semiconductores, lo que estamos analizando, y en Divacons Alpha Value hemos hecho una apuesta por el sector cuando hemos visto que el book-to-bill ratio se está disparando, es decir, los pedidos respecto a las entregas se ha disparado, que hay una demanda brutal, que hay un problema, estamos viéndolo no solo en el sector de automoción, como comentaba el Bundesbank, sino en otros sectores de telecomunicaciones, has comentado del tema del minado de criptomonedas, etc. Con lo cual es un sector que no ha tenido una especial relevancia en cuanto a performance en los últimos prácticamente 2 meses y hemos cargado la saca estos días en semiconductores. Taiwan Semiconductor, tenemos a Soitec, a SNL, a SM International, a Infineon, a STM en Francia, Italia, es decir, hay muchas compañías europeas y también, por supuesto, el Coloso. Y en el caso de Nvidia, insisto, muy buena recomendación, mejoras de estimaciones y las seguimos manteniendo en cartera y la verdad es que muy contentos. Pues nos quedamos con esas claves tanto para Amazon como para Nvidia. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.